Hace más de 1500 años, en el año 570 después de Cristo, el Imperio Romano atravesaba una época catastrófica. Tribus bárbaras, entre ellas los vándalos y los hunos, atacaban el imperio y causaban enormes destrucciones en muchas de sus ciudades. En medio de esta amenaza, la gente comenzó a abandonar sus hogares y a buscar seguridad en otras regiones. Las ciudades estaban en ruinas, y el instinto de supervivencia llevó a muchas personas a buscar refugio. Sin embargo, el camino hacia la libertad no era fácil, y enfrentaron innumerables desafíos en su travesía. La mayoría de los refugiados huyeron a pequeñas islas en el mar Adriático. Estas islas, situadas en lo que hoy es Venecia, se convirtieron inicialmente en un refugio contra los invasores bárbaros. Sin embargo, aunque estaban a salvo, pronto enfrentaron un desafío aún mayor: la naturaleza del terreno. El suelo era blando y pantanoso, lo que hacía casi imposible asentarse en esas islas, y mucho menos construir una ciudad. Pero la necesidad de sobrevivir impulsó a estas personas a lograr hazañas de ingeniería increíbles. En lugar de rendirse, comenzaron a utilizar el entorno a su favor y a trabajar con la naturaleza para crear una base estable para sus asentamientos. Los primeros pobladores idearon una solución ingeniosa. Hundieron estacas de madera profundamente en el suelo blando de las islas. Estas estacas, extraídas de los bosques cercanos, se clavaban hasta llegar a una capa más firme del suelo, lo que permitía formar una base sólida sobre la que podían comenzar a construir. El siguiente paso fue la construcción de cimientos capaces de soportar el peso de las casas. Para ello, colocaron bloques de piedra caliza sobre las estacas de madera. Estas piedras sirvieron como una plataforma firme sobre la cual se construyeron los edificios. La técnica era simple, pero efectiva. Primero se clavaban estacas de madera en el suelo, luego se colocaban bloques de piedra caliza y finalmente se construían edificios de madera o posteriormente de ladrillo. Además, la infraestructura de la ciudad tuvo que adaptarse a las condiciones particulares de las islas. El desarrollo de un sistema de canales fue esencial para permitir el transporte de mercancías y personas entre las islas. En lugar de calles, se construyeron canales que funcionaban como vías de comunicación. Esto convirtió a Venecia en una ciudad única, donde las embarcaciones se convirtieron en el principal medio de transporte. Con el tiempo, los canales se convirtieron en una de las características más icónicas de la ciudad. Otra gran hazaña de la ingeniería veneciana fue la construcción de puentes. Al principio se usaron simples puentes de madera para conectar las islas. Sin embargo, con el tiempo, la necesidad de estructuras más resistentes y duraderas se hizo evidente. En 1310, se construyó el primer puente de piedra, lo que permitió una mejor conexión entre las islas. Estos puentes no solo facilitaron el transporte de personas, sino que también impulsaron el comercio y la comunicación dentro de la ciudad. El comercio desempeñó un papel central en el crecimiento de Venecia. Su ubicación estratégica en el mar Adriático, en la intersección entre Europa oriental y occidental, la convirtió en un importante puerto comercial. Los barcos que transportaban mercancías desde el este hacia Europa llegaban a Venecia, mientras que la ciudad exportaba productos hacia África y Oriente Medio. Los comerciantes venecianos se convirtieron en algunos de los más ricos y poderosos de Europa, lo que contribuyó aún más al desarrollo y expansión de la ciudad. Los ingenieros venecianos también resolvieron problemas prácticos de la vida diaria. Por ejemplo,
La ciudad no contaba con fuentes naturales de agua potable. Para solucionar este problema, desarrollaron un sofisticado sistema de recolección de agua de lluvia. El agua de lluvia se canalizaba desde los tejados de las casas hacia cisternas y pozos equipados con filtros que la purificaban, haciéndola apta para el consumo. Otro sistema notable fue el de eliminación de aguas residuales. Como la ciudad estaba construida sobre un terreno pantanoso, era difícil instalar un sistema de alcantarillado tradicional. En su lugar, los venecianos diseñaron un sistema de canales y desagües que dirigían las aguas residuales hacia el mar. Esto no solo fue una solución práctica, sino que también ayudó a proteger la ciudad de inundaciones y enfermedades. A pesar de los desafíos que representaba vivir en estas islas, Venecia logró prosperar y se convirtió en una de las ciudades más grandes e influyentes del mundo. La ingeniería veneciana y el comercio hicieron de la ciudad un centro cultural y económico de gran importancia. Hoy en día, Venecia es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y recibe millones de turistas cada año. A pesar de los desafíos que ha enfrentado a lo largo de los siglos, la ciudad ha logrado conservar su encanto y belleza únicos. Sin embargo, sigue enfrentando problemas como el hundimiento gradual de las islas y las frecuentes inundaciones. No obstante, Venecia sigue siendo un ejemplo fascinante de la capacidad de la ingeniería y la adaptación humana en medio de la naturaleza y la historia. Venecia, la ciudad sobre el agua, es el resultado de un extraordinario esfuerzo humano y una ingeniosa ingeniería. Las islas sobre las que se construyó no estaban formadas por tierra firme, sino por un terreno blando y pantanoso que dificultaba la construcción. Para superar este problema, los primeros venecianos tuvieron que idear soluciones innovadoras y extremadamente eficaces. Los primeros pobladores de Venecia se enfrentaron a un gran problema. El suelo era demasiado blando e inestable para sostener edificios permanentes. El terreno arcilloso y húmedo amenazaba con hundir cualquier estructura que se construyera sobre él. Pero, en lugar de rendirse, idearon una solución técnica que permitiría que su ciudad se mantuviera en pie durante siglos. Los venecianos comenzaron a clavar miles de estacas de madera en el suelo para crear una base sólida. Estas estacas, provenientes de los bosques cercanos, se hundían profundamente en el suelo blando de las islas hasta alcanzar una capa más firme. Se estima que algunas de estas estacas alcanzaban hasta 10 metros de profundidad para garantizar estabilidad. Una vez colocadas, estas estacas se consolidaban con el tiempo, formando una base sólida sobre la cual se podían construir edificaciones. El secreto de esta técnica radicaba en que la madera, al estar sumergida en agua, se conservaba y se volvía extremadamente resistente. Con el tiempo, las estacas se endurecían y se fusionaban entre sí, creando una base sorprendentemente estable. Gracias a esta técnica, los venecianos pudieron construir una ciudad entera sobre un suelo que, de otro modo, no habría sido apto para la construcción. Una vez que el suelo estaba preparado con estas estacas de madera, el siguiente paso era la construcción de edificios sobre estas bases inestables. Para reducir la presión sobre los cimientos y garantizar que las estructuras resistieran los cambios en el nivel del agua, los venecianos desarrollaron métodos de construcción especializados. Hoy en día, Venecia sigue siendo un testimonio del ingenio humano y la capacidad de adaptación frente a desafíos aparentemente insuperables. Su arquitectura única, sus canales y su historia
la convierten en una de las ciudades más extraordinarias del mundo. A pesar de los problemas actuales, como el aumento del nivel del mar y el hundimiento de la ciudad, Venecia sigue siendo un símbolo de creatividad, resistencia y esplendor. Los primeros edificios en Venecia se construyeron principalmente de madera. Sin embargo, la madera era vulnerable al fuego, y las casas venecianas eran frecuentemente devastadas por incendios. Con el tiempo, los venecianos comenzaron a utilizar ladrillos y piedra caliza para hacer sus casas más estables y seguras. Para reforzar aún más las paredes, emplearon una mezcla especial de piedra caliza y arena como mortero, lo que no solo fortalecía las estructuras, sino que también las hacía flexibles, permitiéndoles adaptarse mejor a los movimientos del suelo y la ciudad. Los edificios en Venecia generalmente no superaban los 3 pisos de altura para minimizar el peso y reducir el riesgo de inestabilidad. Este enfoque pragmático permitió a los venecianos crear una ciudad sostenible que creció con el tiempo sin volverse demasiado pesada. Las superficies de los edificios y los tejados fueron diseñados para resistir las fluctuaciones entre mareas altas y bajas, así como otras condiciones naturales adversas. Otro aspecto notable de Venecia es su sistema de canales, que convierte a la ciudad en una maravilla urbana única. Los venecianos aprovecharon las condiciones naturales para crear una red de canales que no solo servían como vías de transporte, sino también como base para el comercio y la comunicación entre las diversas islas. Al principio, los canales de Venecia eran simples rutas acuáticas que facilitaban el transporte de mercancías y personas entre las islas. Sin embargo, a medida que la población y el comercio crecieron, se hizo cada vez más difícil acceder a las islas sin recorrer largas distancias en barco. Por ello, se empezó a construir puentes para conectar las diferentes islas. Inicialmente, se construyeron puentes de madera. Estos eran relativamente ligeros y flexibles, permitiendo una construcción rápida, pero tenían el inconveniente de deteriorarse rápidamente debido a la humedad y el viento. No obstante, proporcionaban a los venecianos una solución funcional, mientras esperaban el desarrollo de puentes más resistentes. Con el tiempo, los venecianos comenzaron a construir puentes de piedra mucho más duraderos. El primer puente de arco de piedra, el Ponte di Rialto, fue construido en 1591 y se mantuvo durante siglos como un símbolo de la fuerza y resistencia de la ciudad. Estos puentes aseguraron que el transporte de personas y mercancías siguiera siendo eficiente y que los canales continuaran desempeñando un papel clave en la comunicación dentro de la ciudad. Los canales de Venecia jugaron un papel central en la vida cotidiana de la ciudad. Sin calles como en otras urbes, los venecianos tuvieron que adaptar su vida diaria a los canales. Se utilizaron embarcaciones para transportar mercancías y personas, y la mayoría de las casas situadas junto a los canales tenían su propio embarcadero para que los botes pudieran atracar directamente en la entrada. Gracias a este sistema único de transporte y comunicación, Venecia se convirtió en uno de los principales centros comerciales del Mediterráneo. La ciudad no solo era un núcleo comercial para Europa, sino también una puerta de intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente. Así, los canales no eran solo vías de tránsito, sino también un símbolo de conexión entre diferentes culturas y naciones. Venecia es una verdadera obra maestra de la ingeniería. La capacidad de los venecianos para construir una ciudad sobre un terreno geológicamente desafiante
que ha perdurado durante siglos, es un testimonio fascinante de la adaptación e innovación humana. Con su infraestructura única de canales, puentes y edificios especialmente diseñados, los venecianos crearon una ciudad que sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las construcciones más impresionantes de la humanidad. Venecia, una ciudad construida sobre las aguas del mar Adriático, se convirtió con el tiempo en uno de los centros comerciales más importantes del mundo. Pero, como toda gran civilización, Venecia también enfrentó desafíos, especialmente en lo que respecta al suministro de recursos esenciales como el agua potable. El éxito notable de los venecianos en armonizar la vida urbana con los desafíos naturales es un capítulo fascinante de la historia. Durante la Edad Media, Venecia fue un punto clave del comercio internacional. Gracias a su ubicación estratégica en el extremo del mar Adriático, cerca de la ruta de conexión entre Occidente y Oriente, la ciudad se convirtió en un nexo comercial entre Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Esta posición permitió que Venecia se convirtiera en una de las ciudades más ricas y poderosas de la época medieval. Productos como especias, telas, piedras preciosas y otras mercancías valiosas pasaban por Venecia, lo que no solo trajo prosperidad a la ciudad, sino que también atrajo a numerosos inmigrantes. El comercio en auge atrajo a cada vez más comerciantes, artesanos y trabajadores de distintas partes del mundo. Esta creciente población trajo consigo una serie de desafíos, entre ellos un aumento significativo en la demanda de recursos básicos como el agua potable. A pesar de estar rodeada de agua, el agua de Venecia era salina e inadecuada para el consumo, lo que planteaba un gran problema para el suministro de agua dulce a la población. Venecia carecía de un flujo natural de agua dulce que pudiera abastecer a la ciudad. En esa época, todas las ciudades necesitaban agua limpia para el consumo diario, la higiene y otras necesidades básicas. Sin acceso a fuentes naturales como ríos o manantiales, los venecianos tuvieron que idear soluciones creativas para abastecerse de agua potable. Dado que el agua del mar no era apta para el consumo debido a su alto contenido de sal, era fundamental desarrollar un sistema para recolectar y almacenar agua dulce. Aunque la ciudad superó muchos desafíos, la búsqueda de una solución al problema del agua fue una de las mayores y más impresionantes hazañas de la ingeniería veneciana. Los venecianos desarrollaron un avanzado sistema de recolección y purificación del agua de lluvia. Como el agua de lluvia era la única fuente de agua dulce disponible, los planificadores de la ciudad construyeron un sistema que permitía recoger y tratar el agua de manera eficiente. El sistema se basaba en dos componentes esenciales: los canalones de los tejados y los sistemas de filtración. En primer lugar, se instalaron tuberías en las casas y edificios de las islas de Venecia para dirigir el agua de lluvia desde los tejados hacia pozos de filtración especialmente construidos. Estos pozos estaban equipados con un sistema de filtrado especial que eliminaba las impurezas del agua de lluvia. Los pozos se construyeron utilizando una combinación de arena, grava y varias capas de piedras y ladrillos que purificaban el agua antes de almacenarla. El verdadero ingenio de este sistema radicaba en que el agua no entraba directamente en los pozos, sino que pasaba a través de múltiples filtros naturales que eliminaban la suciedad y otras impurezas. Una vez filtrada, el agua podía llegar a los depósitos de almacenamiento, desde donde se transportaba a los distintos hogares y edificios.
Este sistema era extremadamente eficaz, ya que el agua de lluvia, filtrada a través del suelo y los materiales naturales, era limpia y potable. Los venecianos perfeccionaron esta tecnología y, con el tiempo, instalaron más de 600 de estos sistemas de filtración en toda la ciudad. Otro aspecto crucial del sistema de recolección de agua de Venecia fue el aprovechamiento de los tejados. Como Venecia está construida sobre numerosas islas pequeñas, el espacio disponible era limitado. Para optimizar la recolección de agua, los tejados de las casas fueron diseñados para capturar la mayor cantidad posible de lluvia. Mediante canaletas y tuberías especialmente diseñadas, el agua era conducida directamente desde los tejados hasta los sistemas de filtración. Cada calle y cada casa tenía su propio sistema de recolección de agua de lluvia, pero varias viviendas cercanas también podían compartir un gran sistema de filtración, lo que aumentaba significativamente la eficiencia y disponibilidad del agua. Este sofisticado método de transporte y filtración del agua permitió a Venecia abastecerse incluso en épocas de escasez. La capacidad de almacenar agua potable en una ciudad construida sobre el agua tuvo un impacto profundo en el desarrollo de Venecia. El suministro estable de agua permitió que la ciudad siguiera creciendo en población y comercio. Como el agua de los pozos filtrantes no solo se utilizaba para beber, sino también para cocinar y lavar, era esencial para el bienestar de la población. El éxito del sistema de recolección de agua de Venecia no solo fue una hazaña técnica, sino también un símbolo del ingenio de la ciudad. Permitió que Venecia prosperara como centro económico mientras garantizaba la calidad de vida de sus habitantes. Venecia no solo es conocida por sus hermosos canales y su impresionante arquitectura, sino también por sus notables logros en ingeniería y soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos de su ubicación geográfica única. Uno de estos logros de la ingeniería, que ha perdurado a lo largo de los siglos, es el sistema de alcantarillado de la ciudad. Es un ejemplo fascinante de la capacidad de los venecianos para adaptarse a su entorno y desarrollar soluciones sostenibles. En esta sección, exploraremos el sistema de alcantarillado de Venecia, los efectos del hundimiento de la ciudad y la situación actual. Uno de los aspectos más notables de la ingeniería en Venecia fue el desarrollo de un sistema de alcantarillado funcional y sostenible. En muchas ciudades, el alcantarillado se encuentra bajo tierra, pero en Venecia, donde el suelo está compuesto de lodo blando y no hay elevaciones firmes, esto no era posible. Por lo tanto, los venecianos tuvieron que idear métodos innovadores para gestionar los desechos y las aguas residuales de manera eficiente. El sistema de alcantarillado tradicional de Venecia se basaba en canales y drenajes que recorrían la ciudad. Sin embargo, estos canales no solo servían para desviar el agua y los desechos, sino que también desempeñaban un papel clave en el proceso natural de limpieza de la ciudad. Gracias a un mecanismo especial en el que el nivel del agua en los canales era controlado por los cambios de marea, los venecianos podían eliminar los desechos de la ciudad de forma automática. Estos ciclos de marea alta y baja ayudaban a limpiar las aguas residuales, ya que introducían regularmente agua fresca en los canales y eliminaban la suciedad. En el pasado, este sistema fue asombrosamente efectivo para mantener la limpieza de la ciudad. Cuando la marea subía, las aguas residuales eran transportadas fuera de la ciudad hacia el mar, lo que permitía una limpieza constante de los canales. Esta solución no solo era funcional,
sino también ecológica, ya que no requería sistemas mecánicos complejos ni productos químicos para tratar los desechos. Los ciclos de marea garantizaban una limpieza continua de las aguas residuales, lo que hacía de Venecia una de las ciudades más limpias de su época. Sin embargo, Venecia enfrenta un problema aún mayor a largo plazo. Se está hundiendo. Este es un fenómeno natural causado por una combinación de factores geológicos y humanos. La ciudad está construida sobre miles de pilotes de madera clavados en el suelo blando, pero con el tiempo, la ciudad ha ido perdiendo altura debido a procesos geológicos y al hundimiento constante del terreno. Cada año, Venecia se hunde entre 1 y 2 milímetros, lo que significa que con el tiempo, la ciudad se encuentra cada vez más cerca del nivel del mar. Este proceso lento pero constante ha generado un problema grave para la ciudad, ya que los edificios y la infraestructura deben soportar la presión del suelo que se hunde. El sistema de alcantarillado también se ha visto afectado. El aumento del nivel del mar y el hundimiento de la ciudad representan un desafío permanente que Venecia debe seguir enfrentando. Además de los procesos geológicos, las actividades humanas, como la extracción de agua de los acuíferos subterráneos, también han contribuido al hundimiento de la ciudad. La presión causada por la extracción de agua ha debilitado el suelo aún más. Aunque se han tomado medidas para reducir esta extracción y restaurar el equilibrio natural, el problema persiste. A pesar de la amenaza constante del hundimiento y la subida del nivel del mar, Venecia ha realizado esfuerzos notables para preservar y proteger la ciudad. El proyecto de protección más conocido es el MOSE, que tiene como objetivo evitar que el agua inunde la ciudad mediante la construcción de barreras móviles que bloquean la entrada del agua de la laguna. Estas barreras se activarán en caso de mareas altas para impedir que el agua inunde Venecia. El proyecto MOSE, que ha estado en desarrollo durante años, busca garantizar que Venecia siga siendo habitable a pesar de las amenazas ambientales. Es una obra de ingeniería monumental que utiliza tecnología de vanguardia para abordar los problemas únicos de la ciudad. Conclusión. Venecia es un testimonio vivo de la innovación humana y la capacidad de adaptarse a los desafíos de la naturaleza. Su sistema de alcantarillado, desarrollado hace siglos, ha contribuido a mantener la ciudad limpia y funcional, y sigue siendo una inspiración para la ingeniería moderna. Aunque la ciudad enfrenta amenazas constantes, sigue siendo una de las grandes maravillas de la ingeniería que debe ser preservada para las generaciones futuras.